Quería presentar al doctor Tinaones Madueño. Él combina, como el doctor Aguilar, la parte asistencial como jefe de servicio del Hospital Virgen de la Victoria con la docencia en la Universidad de Málaga. Tiene tiempo también para ser un poco presidente. Tú sigues presidente, ¿no? Sí. Vale. De la Sociedad Andaluza de Endocrinología y Nutrición. Pero él, sobre todo, se ha centrado en una línea de investigación muy importante, que de alguna manera nos les pondrá ahora, aunque su título es La obesidad y la diabetes, ese camino, ¿no? Porque es uno de los elementos. También me llama mucho la atención que es otro de los retos que tenemos en Andalucía, que es autor de 3 patentes y ha sido 7 veces premio de comunicación oral en congresos. Tú contarás cómo lo haces también, porque no solo es llevar las cosas bien, sino también exponerlas bien. Y yo creo que por ahora damos pleno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un placer estar esta tarde aquí, ¿no? Y yo me voy a definir como clínico, pero que hace investigación. Y los clínicos que hacemos investigación tenemos una responsabilidad con ustedes, ¿no? Porque la investigación se hace en nuestra comunidad o se hace en el país con fondos públicos. Y vienen de los impuestos que ustedes pagan, ¿eh? Y los investigadores tenemos que investigar cosas que tengan algún beneficio para ustedes, que son los que pagan los impuestos a través de los cuales nosotros investigamos. Bueno, dicho esto, cuando me propusieron hablar aquí, he hecho un atrevimiento. Es decir, esta conferencia la di hace aproximadamente unos 15 días o 20 días en un foro científico. Van a decir ustedes, vaya pestiño que me va a soltar este hombre. Pero voy a intentar traducírselo, porque si los investigadores no somos capaces de explicarle a ustedes en qué gastamos el dinero y qué estamos investigando, pues entonces es un fracaso. Es un fracaso. Entonces, la conferencia es dura, pero voy a intentar traducírsela. Y le voy a intentar traducir que trabajamos con células, trabajamos con bacterias, trabajamos con las herramientas de la investigación, pero le voy a intentar traducir para qué y cuál es el fin y cuál puede ser el beneficio que ustedes tengan en el futuro. Un problema que tenemos, y este problema, la obesidad y la diabetes son 2 compañeros de viaje. Estas son las previsiones que hacía la OMS de incremento de la tasa de obesidad en los próximos 25 años. Fíjense que acababa en el 2025 y se preveía que para el 2025 la mayoría de los países duplicaran las tasas de obesidad. No ha hecho falta llegar a esa cifra para duplicar las tasas de obesidad. Es decir, fíjense, en Estados Unidos, esto es una encuesta que se realiza de forma rigurosa y de forma repetida, y se ve que de la década del 80 a la década del 2000 Estados Unidos duplicó su tasa de obesidad. Y en España, pues por el estilo, es decir, tenemos un cierto grado de similitud con los países anglosajones. Fíjense que los datos que tenemos del 90 sitúan a la tasa de obesidad en España del 15%, y los últimos datos que tenemos muy fresquitos de 2011 nos llevan casi al 30%. En obesidad infantil tenemos también los españoles el dudoso privilegio de ir a la cabeza de tasa de obesidad infantil. ¿Por qué se está produciendo esto? ¿Por qué en 20 años se ha producido un incremento brutal de la tasa de obesidad? No sé si ustedes han ido a algún endocrino por algún problema de sobrepeso. Normalmente los médicos utilizamos una aproximación al sobrepeso, creo que simplista. Y después voy a intentar decirle que la función de los investigadores es intentar encontrar matiz a esto que le voy a decir. Esa simplicidad de decir, usted engorda porque
come más de lo que gasta. Entonces dice, bueno, pues te vas del médico y dice, bueno, pues comeré más de lo que gasto. Tendré que comer menos o gastar más, ¿no? Efectivamente, es un concepto que vale para la población en general, pero los investigadores estamos para encontrar matices. Porque esto de comer igual que lo que gasto es un concepto que, fíjense lo peligroso que es. Imagínense ustedes que comen todos los días 20 calorías más de lo que necesitarían. Si eso de como igual que lo que gasto fuera tan correcto. Todos los días comen ustedes 20 calorías más de lo que gastan. Una galleta María. Una galleta María, nada más. Reloj biológico, 20 años, 20 kilos de más. Con esta aplicación tan fácil, lo raro es que quede alguien con normopeso, ¿no? Entonces, yo creo que los investigadores tenemos que encontrar matices. La genética juega un papel importante, pero no explica más del 15%. Es decir, aquí le pongo una foto clásica, que son dos gemelos, que se separaron nada más nacer, y uno vivió durante un tiempo en la costa oeste y otro en la costa este americana. En entornos sociales absolutamente diferentes, y tuvieron la suerte de reencontrarse 40 años después, ¿no? Y este es su reencuentro después de 40 años. Son absolutamente idénticos, son los dos obesos, son dos gemelos. Es decir, está claro que un componente genético hay, pero no lo explica todo. Los gemelos disicóticos, los que no comparten los genes absolutamente igual, hay una enorme variabilidad. No explica más allá del 15%, ¿verdad, doctor Benito? Yo creo que podemos estar todos de acuerdo que ahí la genética no... Y claro, ¿siempre en qué nos centramos? Pues nos centramos en el tema de usted come más o anda menos, ¿vale? ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos todos de acuerdo que eso es importante. Y fíjense hasta qué punto es importante el medio ambiente, que le voy a poner este ejemplo. Cada bolita de esta amarilla es un caso, un enfermo, ¿vale? La bolita amarilla, un enfermo. Y esto es con quién se relaciona, con gente con la que se relaciona. No son familiares, son gente con las que se relacionan, vecinos, amigos, se van a tomar copas juntos, o amigas que van a comprar juntas. Son relaciones entre individuos. Aquí hay un caso, y 10 años después, alrededor de este caso, hay un montón de casos más. Yo les pregunto a alguien que tenga conceptos mínimos de medicina, ¿eso qué es? Pues eso debe ser una enfermedad infecciosa. Este tenía la enfermedad y como estaba cerca de ellos se la ha pegado, ¿no? Pues no es una enfermedad infecciosa, es la obesidad. Y este estudio demuestra que los amigos hacen amigos en obesidad. Es decir, si un amigo tuyo es obeso, tienes el 40% más riesgo de ser obeso tú también, ¿vale? Y si el amigo de tu amigo son obesos, el riesgo de obesidad es del 25%. Es decir, está claro que el medio ambiente juega un papel muy importante. El estilo de vida juega un papel muy importante. Pero bueno, los investigadores tendremos que pensar en que puede haber otras cosas que se nos están escapando. Y esas son la reflexión de los siguientes 5 minutos. Hoy muchos investigadores están planteándose que se está produciendo un incremento muy importante de las tasas de obesidad y sin embargo da la impresión que cada vez, es decir, ya prácticamente no nos movemos nada, pero no nos vamos moviendo cada vez menos. Es decir, en los últimos 20-30 años el sedentarismo del español ha estado más o menos. Incluso ahora se están abriendo más gimnasios, pues más gente corriendo por los... La ingesta calórica ya la teníamos importante en el año 90-2000. Estemos cada vez comiendo más y sin embargo las tasas de obesidad siguen incrementándose. ¿Cuál es la función de un investigador? Pues decir, a ver si está pasando otra cosa. A ver si está ocurriendo. Hay otras cosas en el medio ambiente que están provocando esas tasas tan espectaculares de obesidad. ¿Vale?
Y eso es una pregunta clínica. Una pregunta clínica que, fíjense ustedes, si esta pregunta no se lo hubiera hecho el que descubrió que la úlcera gástrica la producía una bacteria. Todo el mundo estaba que la úlcera gástrica era una enfermedad, que había que operarla y que las soluciones eran antiácidos y tal. Si alguien hace 30 años hubiera dicho, a ver si se nos está escapando algo, a ver si eso va a ser una patología infecciosa, a ver si va a ser una bacteria, lo hubieran acusado de loco. Una bacteria, esto es claro, y eso es el ácido que daña la mucosa gástrica y ya está, macho, y hay que hacerla anti... Gracias a que alguien se hace preguntas y no encuentra la explicación en todos sus pacientes, se producen grandes saltos en investigación, ¿no? Y esa es la responsabilidad de todos los que nos dedicamos, en alguna medida, a gastar su dinero en investigar. Hay muchos factores ambientales que están afortunadamente entrando también en este escenario. No solamente comemos más y nos movemos menos, sino se ha producido un cambio muy importante en muchísimas cosas. Aquí le pongo plástico, le pongo la confortabilidad térmica, le pongo una serie de cambios que se han ido produciendo en los últimos años. Y le voy a plantear dos nuevos factores ambientales, algunos de los cuales trabajamos en nuestro laboratorio y en nuestro entorno. Le pongo el tema de la confortabilidad térmica porque es un tema muy interesante para explicar que quizás pueda tener que ver algo en el incremento de las tasas de obesidad e incluso buscar nuevas dianas terapéuticas. Un sujeto que vive en el área ártica o subártica, que tiene una actividad física moderada, gasta 5.000 kilocalorías al día. Obviamente, si hace mucho frío, mi organismo tiene que gastar más calorías para mantener mi temperatura corporal a la misma temperatura. Hay quien, con este concepto, le pongo ahí lo del calentamiento global, porque hay alguien que incluso se atreve ya a hacer una fórmula diciendo que el 0,5 grados que se ha incrementado, 0,2 o 0,3 que ha incrementado la temperatura del planeta, es el responsable de obesidad. No le voy a vender eso, ¿no? Eso es demagogia, ¿no? Pero ese tema es un tema interesante. Porque sabemos, es decir, nosotros, como la mayoría de los animales, nacemos para estar desnudos. Es decir, la vestimenta es algo social que ha ocurrido a lo largo de la evolución del ser humano en los últimos milenios, pero millones y millones de años el ser humano ha estado desnudo. Y el organismo tenía que mantener la temperatura del cuerpo, igual que el gato, que el perro, y lo hacía con tejido adiposo marrón. Un tejido adiposo que lo que hace es gastar calorías. No almacenar, sino gastar. Y el niño cuando nace, pues tiene su tejido adiposo marrón. Pero después del abriguito, del radiador, pues prácticamente a los meses, a los años, va desapareciendo el tejido adiposo marrón. Y ese tejido adiposo marrón lo que hace es gastar calorías. Y en el verano tenemos menos tejido adiposo marrón y en el invierno menos. Y cuando yo a alguien lo meto en una nevera, este es un experimento que se hizo probablemente con becarios, que se metieron en una nevera, pues le aparece el tejido adiposo marrón aquí. Y lo que hace es gastar calorías. Bueno, una línea interesantísima de investigación. Interesantísima. Porque imagínense si somos capaces de convertir el tejido blanco en tejido adiposo marrón. Un tejido que lo que hace es gastar calorías. Hay muchas líneas de investigación en este entorno. Otro tema muy interesante. Los bichitos que tenemos dentro del intestino. Tenemos unos bichitos dentro del intestino que viven con nosotros. Son bacterias que viven con nosotros y viven ahí de una forma amigable. ¿Vale? A lo largo de todo nuestro intestino hay bacterias. Aquí el colon es la zona más contaminada del planeta. Está llena de bacterias. Muchísimas bacterias
que conviven con nosotros, ¿vale? Y esas bacterias nos ayudan a digerir alimentos. Una especie nos ayudan a digerir alimentos. Algunos alimentos que no se digerirían y serían con ese, ellas los fragmentan y nosotros los reutilizamos como energía. ¿Vale? Pero es que estas bacterias, claro, ustedes dirán, bueno, para que me cuente la película esta de las bacterias, estas bacterias deben de haber cambiado en los últimos años en nuestro intestino. Han cambiado de una forma brutal. ¿Por qué han cambiado las bacterias de nuestro intestino? Pues porque cada vez en nuestro entorno hay más asepsia. En nuestro entorno el niño ha conseguido cosas buenas. Es asepsia, es decir, que los niños no se mueran por gastroenteritis. Pero ha conseguido también que las bacterias de nuestro intestino, que puedan ser buenas, no colonizan nuestro intestino. Hemos perdido biodiversidad en nuestro intestino. Si comparamos las bacterias de un niño de Burkina Faso con las bacterias de un niño europeo, no se parecen en nada. Hemos perdido diversidad. Ha tenido un efecto bueno, ha disminuido la mortalidad infantil por gastroenteritis, pero hemos perdido muchísimas bacterias que eran buenas. Y precisamente las bacterias que ahora mismo están dominando nuestro intestino son las que aprovechan mejor la energía y las que hacen que nuestro organismo consuma más energía o aproveche más el alimento. Y les pongo, por ejemplo, el tema de la reducción de la lactancia. Eso es muy importante también para el enriquecimiento de las bacterias del niño. Incluso muchas veces ve uno dentro de la estructura de cómo las madres amamantan y se limpian el pezón con alcohol. Antes muchas mujeres hacen una... Esas bacterias que hay en la piel son saprofitas y son bacterias buenas. Son bacterias que colonizan al niño y son bacterias buenas. Es decir, no hemos pasado de frenada en la asepsia, que ha tenido muchas ventajas, pero también hemos perdido muchas bacterias. Y fíjense lo que ocurre cuando... Este es un experimento muy bonito, y se los cuento porque estos son experimentos muy ilustrativos. Fíjense, yo tengo este ratón gordo. Este ratón no tiene bacterias en el intestino. Este es un delgadito. Bueno, pues le cojo las bacterias del intestino del gordo y se las trasplanto a este. Y fíjense lo que gorda. Esto es un trabajo citadísimo, un trabajo publicado en una de las revistas más importantes de medicina. Engorda nada más que cambiándole las bacterias del intestino. Entonces, parece que puede estar jugando algún papel. Y fíjense que el obeso precisamente, y tiene mala sombra, que los obesos tienen mucha firmicutes, y los firmicutes son los que digieren los polisacáridos, y polisacáridos que se nos irían por la heces y no nos aportarían calorías. Sin embargo, por tener tantas bacterias de estas, el alimento que tomamos encima nos engorda más. Muy interesante. Es decir, nosotros estamos trabajando, de hecho hay una patente detrás de esto, estamos trabajando, porque claro, esto se te enciende rápidamente la bombilla y dices, pues nada, un yogur y le echo las bacterias buenas, a ver si las bacterias buenas sustituyen a las malas y me enriquecen. Es decir, tiene aplicabilidad clínica y puede tener aplicabilidad incluso nutricional, y hay mucha gente que está trabajando en esto. Bueno, pues es una línea también, yo creo que interesante. Y sigo, avanzo. Y esta es otra línea, y ya para acabar, para introducir también esperanza, que es lo que tenemos que introducir los investigadores. Estos compañeros de viaje, la obesidad y la diabetes, esto es una gráfica donde le pongo que a medida que los pacientes o la población sube de peso, tienen más riesgo de diabetes. Eso está clarísimo. Incluso sabemos el mecanismo, no le voy a contar esta diapo. Sabemos el mecanismo. ¿Por qué ocurre? Cuando un sujeto engorda, pues se producen una serie de mecanismos que el final es la resistencia a la insulina. Ese es el final. ¿Vale? Pero
cuando uno ve la clínica, cuando uno ve pacientes, se encuentra con datos muy curiosos y el investigador tiene que preguntarse por qué pasan determinadas cosas. ¿Por qué tengo sujetos obesos que son sanos? Sujetos delgados que están enfermos. ¿Por qué ocurre eso? Fíjense en obesidad mórbida. Estos son pacientes de nuestra consulta de obesidad mórbida. Que el índice de masa corporal que tienen es de 35 a 74, es decir, una media de peso que va entre 100 y 180 a 190 kilos. ¿Vale? Pues dentro de esos sujetos hay muchos que no tienen ni diabetes ni resistencia a la insulina. Son sanos. Con esto no vayan a llevarse el concepto que la obesidad no provoca diabetes, no. Sin embargo, el investigador que se encuentra y dice, vamos a ver, yo tengo un obeso que lleva 10 años obeso y no está enfermo. La mayoría de los obesos que llevan 10 años están enfermos. Al investigador se le enciende una bombilla y dice, a ver si este enfermo, este que no está enfermo, me va a ayudar a buscar claves para curar al que está enfermo. No sé si me explico. Fíjense, esto es un trabajo que publicó nuestro grupo y donde esos obesos que son sanos no tienen ni macrófagos, están perfectos, hasta su tejido adiposo está perfecto. Es un tejido adiposo como si fuera un delgado. ¿Cómo este sujeto, que tiene una media de peso de 155 kilos, 156 kilos, no tiene ningún... Los menos. Estamos hablando de un 10, 15%, 20% de sujetos obesos extremos que no tienen nada. Pero lo mismo estos pacientes me dan clave para buscar dianas para curar estos, que son la mayoría. Bueno, pues eso es una línea de investigación en la que estamos aplicados nosotros y muchísimos grupos del país y europeo. En buscar en esos sujetos metabólicamente sanos, obesos, el por qué no enferman, para intentar aplicárselo a los que enferman. Porque el tejido adiposo es sorprendente. El tejido adiposo es el tejido más sorprendente que uno se encuentra dentro de los tejidos. No es porque yo me dedique a la obesidad y me guste mucho el adiposito, porque es que es sorprendente el tejido adiposo. Tiene una capacidad de expandirse brutal, brutal. Un hígado aumenta 2 veces el tamaño, pero el tejido adiposo aumenta 20, 30 veces su tamaño. Y ahora le voy a hacer, porque a esta altura le voy a hacer una pequeña adivinanza. Estos son los Recordman en peso en hombre y en mujer. Vamos primero al hombre. ¿Cuál cree que ha sido el hombre con más peso registrado en el libro Guinness? ¿Cuánto creen que podía pesar? 180. ¿Alguien da más? 635 kilos. 280 kilos los tenemos nosotros en la consulta de obesidad mórbida. Le presento varios. Y las mujeres siempre ganan 725 kilos. Carol Younger. Este caso está bien documentado. Fíjense cómo se expande ese tejido, un tejido curiosísimo. ¿Y cuál es la teoría con la que estamos trabajando muchos grupos? Pues que el obeso, mientras que el tejido lo puede expandir y lo expande bien, y se empiezan a dividir células y cada vez hay más adipocitos, no enferma. Y cuando el tejido no puede expandirse y lo único que hace es incrementar el adipocito, que es la célula que almacena grasa, y engordar y engordar y engordar, que sería este caso, los pacientes enferman. Y esa es una hipótesis en la que estamos trabajando muchos grupos de investigación. Sería algo así, es decir, si yo engordo de una forma sana, se me aumentan las células, que son los menos, no vayan a llevarse ese concepto y ahora salgan de aquí diciendo la obesidad no provoca enfermedad. No, entonces la charla un desastre. Simplemente les digo que este grupo de pacientes que no enferman es una fuente para los investigadores muy, muy interesante. Y le estudiamos todo a estos pacientes.
Fíjense, ahora hilando con lo que preguntaban ustedes de células mesenquimales, le estudiamos de su tejido adiposo esto que son las células multipotentes, que son las células que las puedo convertir en músculo, en hueso, en tejido adiposo. Y esto está entre los adipositos. Estas están aquí. Uno las puede pinchar en el tejido subcutáneo y encontrarse células que pueden transformarse en músculo, en hueso y en cartílago, ¿no? Fíjense, esto es lo que ocurre. Estas células, que estas son células de nuestro laboratorio, esto lo aíslan, se aísla relativamente fácil del tejido subcutáneo, del tejido visceral, que aquí hay que entrar a decir que esta investigación que estamos haciendo es gracias a la donación de tejido adiposo que nos hacen los pacientes, que nos hacen ustedes. Los pacientes lo intervienen pues, de cirugía bariátrica o de cirugía laparoscópica, le pedimos que nos den una muestra pequeñita de tejido adiposo para que nosotros podamos investigar esto. La tasa de rechazo de esa muestra no creo que llegue ni al 1%. La gente dice, bueno, no tiene ningún efecto secundario, salvo que el cirujano coge una muestrecita pequeña de tejido adiposo. Esto lo podemos hacer gracias a la donación de los pacientes. Y fíjense cómo esas células, cuando las activamos, se transforman en adipositos. Y resulta que los obesos que están enfermos se activan peor. Pero es que las transformamos también en hueso. Fíjense cómo esto es fácil. Transformarlas en hueso, en músculo o en adiposo es relativamente fácil. La célula beta, como ha dicho el doctor Benito, es más difícil. Es una célula mucho más compleja. Ahí la mayoría de las aproximaciones está patinando. Pero en el tema del hueso, esto es una placa de Petri de allí del laboratorio que llevan 15 días en medios de diferenciación y prácticamente eso es casi está hueso. Y fíjense que los obesos que están enfermos le cuesta más trabajo a esas células convertirse en hueso. ¿Vale? Y encima, los obesos que están enfermos, el tejido adiposo se les muere más. No les voy a explicar estos experimentos porque son duros, pero esto es un trabajo que ha publicado el grupo y que le tenemos mucho cariño hace un mes, y demostramos que los obesos que están enfermos se les mueren más, encima que se les forman menos células, se les mueren más. Y entonces disminuye la masa que tienen y no le queda al adiposito nada más que engordar. Este es un trabajo que hemos hecho una serie de experimentos, ¿no? Esta es la hipótesis en la que trabajamos. ¿Esto llevará a algo? Bueno, pues la responsabilidad, esto llevará a algo. Estos son el grupo que está trabajando allí en mi laboratorio. Son todos investigadores, biólogos, farmacéuticos, químicos, médicos, algunos. Las colaboraciones externas, nunca, ahora mismo en investigación, alguien que diga que en su laboratorio va a conseguir un gran descubrimiento, ahora mismo, a día de hoy, hace falta colaborar. Y hace falta colaborar con grupos nacionales y grupos internacionales para conseguir algo que tenga un beneficio para ustedes. Y estos son los grupos con los que estamos colaborando. Y ya no lo agoto más y muchas gracias.